Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Gracias por acompañarnos en este video. Que este 2025 se cumplan todos sus propósitos, que sea de prosperidad, de bendición y sobre todo de salud para ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo de parte de Luis García, de aquí de los Hijos del Obrero. Pues miren, vamos a empezar con esta información. En la mañanera, hoy la presidenta desmintió por completo este montaje del New York Times. Estuvo ahí, pues, la teniente Juana Peñalosa, química de Semar, para explicar precisamente cómo este montaje no puede ser posible. Fíjense nada más, son estas imágenes que ya las vimos en el video anterior, pero miren, las voy a poner aquí. Fíjense nada más. Cocinando supuestamente lo que es fentanilo, con al parecer un tapabocas nada más, ligero, en una cocina, como si fuera una cocina económica. Fíjense estas. Fíjense nada más, con solo unos guantes de látex, entrando en contacto directo, pues. Vamos a ver lo que dice, lo que explica la teniente Juana Peñalosa, miren. Vamos a verlo. Utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuántos, señora? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Prader Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP.
En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este. Pues ahí está, sí sale a desmentir este montaje la teniente Juana Peñalosa, química de Semar, y el doctor Alejandro Sbarch, titular del IMSS Bienestar. Este montaje que... un montaje chafa, como los de Loretito, pues. Siquiera le hubieran puesto más producción. ¿Cómo es que no se informaron que al entrar en contacto con estos gases o directamente con el fentanilo es altamente peligroso, pues? Y no hay evidencia, no hay nadie que tenga, que sea inmune a este tipo de sustancias. Si eso fuera, lo dijo la presidenta, entonces no hubiera tantas muertes por sobredosis, ¿no? De quienes lo consumen, que lo consumen a diario, pero que en cierta porción pues es altamente letal, más estos gases que desprende y ese ventiladorcito que tiene para disipar, para sacar precisamente estos gases, pues, no, prácticamente es nada. Y fíjense nada más, para muestra nada más, fíjense esto, que ha pasado en Estados Unidos, precisamente al entrar en contacto con este producto, ¿qué es lo que sucede? En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía publicó el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. Pues ahí está, ¿cómo ven? Nada más con tan solo hecho de oler el producto, de entrar en contacto, porque también si lo tocas entra en contacto con la piel y olvídate. Fíjense nada más otro ejemplo, fíjense esto también. The power of even the smallest touch of fentanyl shown in this video. Watch as a Bartlesville police officer wearing protective gloves is packing up drug evidence believed to be laced with fentanyl when he slowly starts to collapse. Becoming ill, lightheaded, and actually basically passed out or fell. Seconds later, a rush of officers coming to the rescue. I don't know what would have happened had they not acted so quickly. Sergeant Jim Waring says officers quickly gave him Narcan, which is believed to have saved his life. Police say this is the first time they've had to deal with something like this. Pues ahí está un claro ejemplo de lo peligroso que es este producto. Al momento de entrar en contacto con la piel, al momento de respirarlo, pues es altamente letal, peligroso. Y no hay evidencia científica que muestre que el ser humano pueda desarrollar tolerancia a este tipo de productos. Claro que el que consume a diario, pues no es lo mismo con el que no consume, ¿verdad? Obviamente tiene cierta tolerancia, pero hasta cierto punto, si se excede, pues viene la sobredosis y lamentablemente, pues el deceso de esa persona. Pero pues no es creíble, pues, este tipo de montajes que hace el New York Times. Y precisamente Estados Unidos, que es el que culpa a todo mundo, culpa a todos, pero ellos son los que tienen el mercado, pues, de más consumo de ese tipo de productos de estupefacientes, y también, por otro lado, son los que arman a los grupos criminales que tienen, pues, el trasiego de este tipo de productos. Fíjense nada más lo que dijo la presidenta hoy en la mañanera también. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero?
de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos. Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días, ¿qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión, que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere. Pues ahí está lo que dice la presidenta, que en Estados Unidos no hay crimen organizado, o quiénes son los que distribuyen ese tipo de productos a lo largo de todo Estados Unidos, desde su frontera sur hasta su frontera norte. Ciudades, suburbios, zonas rurales, por todos lados. No hay lugar donde no lleguen los estupefacientes, pues. Claro que hay crimen organizado, simplemente que lo categorizan como pandillas, pero es crimen organizado. Están organizados para hacer ese tipo de operaciones, pero como a Estados Unidos le es más fácil culpar a otros que tener tantita autocrítica, mientras está financiando conflictos bélicos por otro lado del mundo, hasta por 60,000 millones de dólares en armamento, en su casa tiene un completo caos, un conflicto de salud muy muy terrible, que comenzó principalmente por sus farmacéuticas, por poner primero los negocios antes que el pueblo. Ellas empezaron este problema, esta epidemia de consumo de opioides, que ha llevado a Estados Unidos a esta situación tan terrible. Pero no tiene ni tantita autocrítica, pues Estados Unidos. Culpa a todo mundo, menos a ellos mismos. Y por el otro lado, están financiando, sí, bueno, abasteciendo de armamento al crimen organizado, que están culpando. Pero bueno, la doble moral de Estados Unidos, pues. También la presidenta dijo que se va a reunir con la presidenta de Honduras, precisamente para seguir tratando este tema de migración, para que la gente no emigre, para apoyarla. Y con esto se quejan los opositores diciendo que cómo regala el dinero, pues es un programa precisamente para evitar que lleguen migrantes a México. No poniendo un muro, no poniendo vallas, no poniendo alambre de púas en la frontera, sino que manteniéndolos en sus hogares, manteniéndolos en su país. Porque no emigra la gente por gusto. Y también eso evita que llegue más caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Llega personas, migrantes, y pues no encuentran trabajo. O sea, es un caldo de cultivo para la delincuencia. Si Estados Unidos pusiera un poco de lo que da para mantener los conflictos bélicos en otra parte del mundo, pusiera un poco para solucionar la migración, para atender las causas de la migración, no estuviéramos hablando de este tipo de problemas. Otro gallo nos cantara. Pero como siempre, la doble moral de Estados Unidos, pues. Y también la presidenta habló acerca de la oposición, porque se quejan de todo. Se quejan también de los programas sociales, de todo esto. Fíjense nada más lo que dijo también. Fíjense, aprovechando. ¿Cuántas veces dijeron que estaban a favor de los programas sociales? La candidata del PRIAN se sacó sangre para firmar de que estaba a favor de los programas sociales. Nada más que los partidos que la postularon han votado en contra de los programas de bienestar. Recién
la reforma constitucional que hace derechos los programas del bienestar, primero dijeron que le iban a votar a favor, luego la votaron en contra, o sea, votaron en contra. Entonces, y luego dicen por qué que hay autoritarismo, porque no votaron por ellos. Entonces, hay recursos, hay un manejo del presupuesto honesto, que es lo más importante. ¿De dónde sale ese recurso? Pues de erradicar la corrupción y los privilegios. Es la fórmula de la austeridad republicana, de la economía moral, del humanismo mexicano, del juarismo. Entonces, esa es la manera en que seguimos administrando los recursos del pueblo. Y va a haber recursos. Y fíjense, además, este año disminuimos el déficit respecto al año anterior. Pues ahí está lo que dice la presidenta. Efectivamente, los panistas nunca han estado de acuerdo con los programas sociales. Y te dicen esta frase absurda de te voy a enseñar a pescar, no darte el pescado. Se les olvida que ellos fueron gobierno. Y en el periodo neoliberal que ellos implementaron, los únicos que se beneficiaron fueron ellos mismos. Un puñado, una élite pues. Mientras el pueblo cada vez más pobre. Y hoy, cuando llegó la cuarta transformación y el dinero, la riqueza de nuestro país se distribuye con el pueblo, pues están muy enojados, porque ya no les toca a ellos. No les tocan los moches que les tocaba en el periodo neoliberal. Y precisamente estos programas sociales, estos programas del bienestar, son el eje principal para atender las causas y ya quitar por completo este caldo de cultivo que eran nuestros jóvenes para la delincuencia organizada. Enseñarles en primera que ese camino es un camino de muerte y no de vida, como dice la presidenta. Y en segunda, con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dando becas para que estudien preparatoria, secundaria, para evitar la deserción escolar, pues va a tener muchos beneficios. Eso es atender las causas, cosa que no se hizo en el periodo neoliberal. Fueron ellos quienes hicieron todo este tipo de desastre, pues, que está componiendo la cuarta transformación. Bueno, y con esto acabamos, mi gente. Nos vemos para el siguiente video. Yo soy Luis García. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos para el siguiente video. Si les gusta este tipo de contenidos, pues aquí nos vemos. Ya saben, los hijos del obrero. Nos vemos, hasta luego.